Gloria a Dios. Bien, amado, Dios te bendiga. Saludos. Voy a estar respondiendo dos preguntas en este tema que voy a hacer que tiene relación al divorcio. Ya yo hice un video anteriormente y debido a una pregunta que cariñosamente un hermano me escribió, pues esa pregunta que ese hermano me escribió me motivó, me llenó de motivación en hacer otro video para responder un poquito más directamente la pregunta que ese hermano me hizo. Voy a responder dos preguntas. Una de ellas es la siguiente. El hermano que me escribió cariñosamente me dice que si el hombre que se divorcia se puede volver a recasar. Pues para adelantarle un adelanto a la pregunta que él me hizo, ya que también hay que considerar y comprender las enseñanzas de Pablo, no olvidando la regla que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, ¿verdad? Pues me gustaría decirle sí, el cristiano sí se puede volver a recasar nuevamente en este tiempo, pero me gustaría yo hacer un pequeño análisis. Me gustaría hacer un análisis de la enseñanza de Jesús en Mateo en comparación a la enseñanza que Pablo da. Porque aparentemente Pablo está de acuerdo con lo que Jesús habla, pero solamente Pablo pone una solución más flexible al cristiano hoy en día en la primera carta de Corintios 7 del 10 en adelante. Pero vamos entonces a hacer un pequeño análisis sobre este tema. La primera pregunta que me hicieron pues fue que si el cristiano se puede volver a recasar nuevamente. Pues sí, se puede volver a recasar nuevamente, pero considerando la regla que Pablo nos habla en Corintios. La segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta, la pregunta número 2. La segunda pregunta la voy a hacer formada de una idea hipotética. Voy a crear una idea hipotética en cuanto a diversidades de preocupaciones que tienen muchos miembros en muchas iglesias hacia sus pastores. Diversidades que tienen muchos miembros de preocupaciones en cuanto a este tema hacia sus pastores. Tomando de ejemplo. Los miembros de la iglesia le dicen a sus pastores, pastor, pastor, yo me divorcié de mi esposo y no fue por causa de adulterio. Pastor, ¿me puedo volver a recasar? Pastor, yo necesito un hombre. Yo necesito un hombre. Entonces, ¿me puedo volver a recasar? Entonces los pastores, pues quizás tienen muy buenas intenciones. De eso no cabe duda. Los pastores tienen muy buenas intenciones de responderle, pero los pastores casi siempre se alinean a Mateo 19, versículos 8 y 9, cuando Jesús dice en respuesta a una pregunta que los fariseos le están diciendo a Jesús, diciéndole, si se divorcia, el que se divorcie con la intención de volverse a casar con otra persona, al no ser que sea por causa de adulterio, comete adulterio. En otras palabras, que Jesús está queriendo decir que la causa justificable de un divorcio es el adulterio, un acto de adulterio, que es lo que le da permiso para romper el vínculo matrimonial. ¿Ok? Entonces los pastores, quizás teniendo muy buenas intenciones, le dicen a los miembros de la iglesia que si no es por causa de adulterio, pues no se pueden casar. Y los miembros pues se sienten un poquito pues decepcionados porque casarse, casarse. Voy a estar respondiendo también Mateo 19:6, cuando dice, así que no son ya más dos, ya no son dos, sino son una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe más el hombre. Voy a analizar en el griego la palabra carne. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Que ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios une,
no lo separa más el hombre. Voy a estar analizando esto ya mismo, más adelante. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a leer, estoy en la Biblia, la nueva traducción viviente. ¿Ok? Me encuentro en esa Biblia. La nueva traducción viviente. Dice Pablo, ahora, en cuanto a las preguntas que muchos doctores me han estado haciendo, dice Pablo, sería bueno, es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, dice Pablo. Sin embargo, dado a que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería de tener a su propia esposa y cada mujer debería de tener a su propio marido. Ok, escucha bien. Vamos a analizar el contexto cultural. Un momentito. De acuerdo al trasfondo cultural, en estos tiempos había un grupo de personas que deseaban abstenerse de un matrimonio. Estaban deseando abstenerse y no querer tener, pues, intimidad sexual en cuanto a una relación matrimonial. En otras palabras, no desear casarse. Pero eso se debía a la intención de poderle agradar a Dios en la santidad y en la comunión completa hacia Dios. Eso le corresponde más bien a una persona que tiene el don de abstenencia, como Pablo lo dice en el contexto, el don de abstenencia, ¿ok? Y Pablo dice, si no tienen el don de Dios, la capacidad para mantenerse soltero, sin casarse, y la capacidad y la fuerza para no tener tentaciones en cuanto a los deseos de la carne, pues no hay problema. Pero Pablo sabía que había un pequeño remanente en estas iglesias, según el contexto cultural, de que algún pequeño remanente no querían casarse y no querían tener relación matrimonial, con la intención de vivir vidas santas, agradables ante Dios. Entonces Pablo, al resolver este problema, se estaba dando de cuenta que había muchas personas que estaban teniendo tentaciones en cuanto a la carne, a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la carne. Y Pablo, cuando dice esta palabra, dice lo siguiente: en cuanto o por causa de la fornicación, cada uno tenga a su propio esposo o cada uno tenga a su propia esposa como matrimonio. La idea de Pablo es evitar, prevenir fornicación, deseos de la carne, un acto de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque la idea de Pablo es que cuando hay ausencia de un matrimonio legal, entonces el resultado es que la iglesia, el creyente, tiene tentaciones y pudiera entonces caer en un delito de fornicación o de pecaminosidad. Pablo, al tratar de saber lo que estaba pasando en esta iglesia, que no todos tenían el don o la capacidad o la fuerza de parte de Dios para abstenerse, para ponerse a abstener y aguantarse los impulsos de la carne o de los deseos sexuales. Pues como Pablo reconocía esto, le dice a la iglesia, pues a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer o cada una tenga su propio marido y se case para prevenir, pues, lo que llamamos el pecado de fornicación. Aquí en 1 Corintios 7, versículo 10, dice Pablo, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandamiento que no proviene de mí, sino del Señor. Vamos a ver y escuchar el mandamiento que dice Pablo que viene del Señor. Dice, la esposa no debe de dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case. Ahora, vamos a analizar esto aquí porque en el mismo versículo 10, en el griego, en el griego aparece un subjuntivo. Cuando dice aquí, la esposa no debe de dejar a su marido, pero
Aquí cuando dice la palabra pero, que gramaticalmente es una preposición, gramaticalmente es una preposición pero. Este pero, cuando dice pero si lo dejara, si lo deja o lo dejara, indica el subjuntivo que hay aquí, que el subjuntivo está un poquito más dirigido al verbo dejar. Está un poquito más dirigido al verbo dejar, si lo dejara. El subjuntivo aquí expresa una posibilidad de que el cristiano se divorcie. Y observa este detalle. Escuche bien. Analicemos esto. Quiero que presten atención. Presta atención. Escucha bien. Aquí Pablo no está hablando de adulterio, como lo hizo Jesús en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, Jesús pone una causa justificable de un divorcio y es el adulterio. Es adulterio. Pero sin embargo, aquí Pablo no pone ninguna causa justificable como por ejemplo el adulterio. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Se está dando de cuenta de la diferencia de Pablo ante Jesús? La diferencia que hay. ¿Ok? Aquí Pablo no pone ninguna causa de justificación que sea por causa de adulterio si una persona se puede volver a recasar. Pero Jesús pone una causa justificable que es el adulterio. Aquí Pablo no lo pone. Entonces, cuando dice Pablo, la esposa no debe dejar a su marido, pero si lo dejase, que no se case de nuevo. Esa es la primera opción. Vamos a analizar la segunda opción. La segunda opción. Dice Pablo, o, o bien que se reconcilie con él. Esas son las dos opciones que Pablo da. Tanto así que Jesús no da esa solución de esa forma como el mismo Jesús se lo revela a Pablo. Para estos tiempos, para la iglesia. Para estos tiempos, para la iglesia. Ahora, antes de yo contestar eso, antes de yo continuar con el versículo siguiente, me gustaría hacer una pausa para yo hablar en cuanto a la ley del matrimonio. ¿Ok? La ley del matrimonio, según en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés y la ley del matrimonio, dice que cuando Dios une a una pareja como matrimonio, no se pueden divorciar. No hay forma de divorciarse. El hombre tiene que vivir toda una vida bajo el yugo de ese matrimonio. Aunque el hombre no le guste, aunque la mujer no le guste, aunque haya mil problemas, es la ley. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Pablo aparentemente quiere intentar aquí resolver el problema de la ley del matrimonio, ya que cuando se habla de una ley del matrimonio, el matrimonio no se puede quebrantar bajo ninguna circunstancia y la única forma que se puede quebrantar o justificar es por adulterio. Pero cuando Jesús dice que la intención original nunca fue así, significa que el propósito de Dios, que lo que Dios una, el hombre nunca lo quebrante. Ahora Pablo da una solución al hombre. Si se divorcia, que no se vuelva a casar nada más. O número dos, si se divorcia o se separa, por favor trata de unirse nuevamente. Si se intenta, por lo menos vamos a decirlo de esta forma, de esta manera. Si el matrimonio se intenta separar, reconcíliate. La idea de Pablo es que el matrimonio no se separe en un divorcio, sino que el matrimonio haga todo lo posible por restaurar su matrimonio. Esa es la idea de Pablo. Esa es la idea de Pablo. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí esta palabra, Pablo quiere que los cristianos no entren en una ley que los obligue a seguir unidos en ese matrimonio cuando el matrimonio ya no tiene reparación. Si el matrimonio, cualquier de los cónyuges, sea hombre o así sea mujer, no quiere seguir cumpliendo con los deberes conyugales,
Y cuando yo digo cumpliendo con los deberes conyugales, me estoy refiriendo que el hombre cumpla con el rol que le corresponde en todos sentidos de la palabra. Que el hombre cumpla en el rol que le corresponde en todo sentido de la palabra, en sustentar a su esposa, en proveer a su esposa, a sus hijos, en cumplir la ley terrenal, cumplir la ley espiritual, y en la mujer igual, que cumple por amar a su esposo y también ayudar a su esposo en cumplimiento del rol que le corresponde. Si cualquiera de los cónyuges, cualquiera hombre o mujer, deja de cumplir las responsabilidades de los roles que le corresponde, así sea el rol terrenal, material, y así sea el compromiso espiritual de Dios de amar a su mujer. Si cualquiera de ellos deja de cumplir, es equivalente a una infidelidad. Por eso es que si tú te pones a analizar bien el contexto, Pablo aquí en el versículo 11 no pone adulterio, no agrega adulterio, sino que la idea de Pablo es que si ambos dejan de cumplir, la mujer o el hombre no está obligado, no está en su obligación a regresar con ese hombre, por causa de que cualquiera de ellos renuncia al matrimonio. Pues entonces Pablo da una solución, que se vaya. Y eso lo dice aquí en el versículo 15. En el versículo 15 Pablo dice, déjalo libre. La idea de Pablo en dejarlo libre es una segunda opción, escucha bien, una segunda opción a que si el matrimonio no se puede restaurar, si los intentos que el matrimonio hace de poder restaurar no se puede hacer, pues la última opción es déjalo libre. Pablo da una solución y el por qué. El por qué es porque el hombre, Pablo no quiere que el matrimonio viva en esclavitud. Y cuando yo digo en esclavitud, me estoy refiriendo que la ley del matrimonio obliga al mismo matrimonio a cumplir su propio matrimonio y no a separarse. Cuando se trata de una ley, cuando se trata de una ley, el matrimonio no se puede separar. Si el hombre está mal o está bien, o la mujer está mal o está bien, hay que permanecer unidos. La única separación justificable es, pues como te dije, es el adulterio. La idea de Pablo es que si el matrimonio no se puede restaurar más, sepárate, para que la iglesia, nosotros, estemos en comunión y en paz con Dios. Estemos en comunión y en paz con Dios. Ahora, Pablo nos dice, según el contexto, en el versículo 23. Vamos a analizar bien el versículo 23, cuando Pablo dice, Dios pagó un precio muy alto por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. No se dejen esclavizar por el mundo. ¿Qué significa eso? Que Pablo nos está enseñando a nosotros que aunque la ley obligaba al matrimonio a permanecer unido y no se podía separar, Pablo no quiere que bajo ninguna circunstancia, tanto el hombre o como la mujer estén bajo una esclavitud. No quiere que esté bajo una esclavitud, no quiere que haya un yugo de por medio que los esclavice a ellos. Pablo está deseando que el matrimonio viva en paz, en unión, en fidelidad, en compromiso. Unión, fidelidad, en compromiso y en un mutuo acuerdo. Ahora, si se puede volver a recasar nuevamente, la persona que comete la ofensa, así sea de adulterio, o la ofensa de que maltrate a un cónyuge,
no es la que debería de solicitar carta de divorcio. La persona que es ofendida, la persona que es ofendida es la que solicita carta de divorcio. Y la causa es porque Pablo dice, es mejor que no vivas en esclavitud, que vivas en la libertad de Cristo Jesús, que Dios nos da. Eso no es permiso legal para que hoy en día nosotros nos casemos y nos divorciemos, nos casemos y nos volvamos a divorciar, nos divorciemos y nos volvamos a recasar, se divorcia, se recasa, se divorcia, se recasa. No es libertad para uno, pues tomarlo de esa forma. Hay que tomarlo en serio. ¿Ok? Ok. Gloria a Dios. Así que la respuesta a la pregunta que cariñosamente un hermano me escribió, el hombre o la mujer sí se puede divorciar. Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis un poquito más profundo porque me gustaría cortar el video para continuar, porque todavía me queda por responder Mateo 19:6 en unión al contexto también, ¿ok? Ok. La ley subyuga mucho al hombre a cumplimiento, es una obligación. El que comete adulterio, el que comete adulterio está bajo maldición. Y cuando el hombre está bajo maldición, siempre la ira y el enojo de Dios está sobre el hombre. Y mucho más cuando en el tiempo de Jesús todavía la ley del pecado está vigente en ese tiempo. En este tiempo presente, actual, en la formación de la iglesia, hoy en día el plan de Jesucristo en su evangelio es poder restaurar lo que se había perdido. El plan de Jesucristo no consiste en que el hombre permanezca bajo un estado de corrupción, de pecaminosidad o de maldición, ya que Pablo nos dice en Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. El plan de Dios es tratar de restaurar y levantar su propia creación para hacerlos una nueva criatura, una nueva creación, y que Dios vuelva a restaurar el matrimonio nuevamente. No es que se separe. Nuestros pecados hoy en día todos han sido perdonados, así como Pablo lo expresa en el libro de Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, Pablo nos dice, diciendo, déjame ver si me acuerdo, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ve la diferencia? Pero en el tiempo de Jesús, el pecado de la maldición del adulterio está vigente. Y eso es una ofensa para Dios. Ante Dios es una ofensa. Hoy en día, el pecado, cualquier pecado, ya Cristo nos libertó del pecado de la maldición de la ley y somos libres y tenemos entrar y podemos reconciliarnos con Dios. Simplemente llevando a cabo la regla que Pablo nos dice a nosotros. No he terminado. Pasamos al próximo video porque todavía no he terminado. ¿Ok? Pasamos al próximo video.